Señor les bendiga, hermanos. Al Señor por la oportunidad de darnos de poder estar delante de ustedes y poder compartir aquello que el Señor está haciendo en mi vida, pero que creo que la iglesia puede identificarse porque es la palabra del Señor la que nos descubre, ¿verdad? Y hay un sentir en mi corazón y es, nosotros nos reunimos, sabemos que debemos reunirnos y la pregunta que yo me hago es muchas veces, ¿por qué me reúno? ¿Para qué me reúno? La otra pregunta que yo me hago es, ¿y Dios es espíritu? Pero Dios se manifiesta en diferentes aspectos, como padre, como pastor. Y la pregunta es, ¿estoy conociendo yo al Señor realmente? ¿Qué aspecto del Señor estoy conociendo? Porque el Señor les bendiga. Y a veces venimos a pedirle al Señor y el Señor en su misericordia, en su gracia, nos da. Pero muchas veces eso que el Señor nos da porque se lo hemos pedido, lo que hace es apartarnos en lugar de venir al Señor. Y quiero que me ayuden por favor en Jeremías 9:23. Una palabra que cuando se leía ahí en la pantalla, yo me quedé como haciéndome una pregunta. Pero dice, así dijo Jehová. Fíjense bien, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Voy a poner una escritura que no se la di a él, pero Juan 1:12 dice que todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la palabra que yo he sentido en mi corazón es a los hijos de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, o mejor dicho, si el Señor lo ha hecho nacer de nuevo, usted es un hijo de Dios. Si el Espíritu y la palabra lo ha hecho nacer, usted es un hijo de Dios. Y como hijo, usted tiene un padre. ¿Verdad? Y como no solamente usted ha nacido, sino que hay muchos que han nacido de la palabra y del Espíritu, tiene una gran cantidad de hermanos. ¿Verdad? Entonces, y a esta cantidad de hermanos, a esta multitud de hijos de Dios, la palabra le habla como la iglesia, como la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, a estos quiero dirigir la palabra. Primeramente para mí, porque yo me identifico y yo creo que la palabra quiere que cada uno se identifique
de lo que vamos a hablar. Ahí dice, más a todos los que le recibieron, bueno, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces le estamos hablando a los hijos de Dios, a la iglesia de Dios, a la casa de Dios. Y la casa de Dios, los hijos de Dios y la iglesia de Dios no solamente somos nosotros, el grupito aquí reunidos, sino que está alrededor del globo terráqueo. No nos imaginamos cómo, pero el Señor como lo llena todo y en todo está, no tiene necesidad de viajar para llenarlo a uno en Europa, o el otro en el Asia, en el otro en África, América del Sur, Norte. El Señor lo llena todo a los hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Muchas veces nosotros nos olvidamos de nuestra naturaleza. Y aún nuestra naturaleza nos engaña haciéndonos creer que somos buenos. Y que no le hacemos mal a nadie. Si yo no le hago mal a nadie. Pero fíjense hasta dónde puede llegar la maldad, que dice que nuestros pensamientos pueden matar a alguien. Pero todo eso proviene de nuestra naturaleza, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es perverso, es engañoso. Nosotros no tenemos que esforzarnos para ser malos. Somos malos. Ustedes ven esas criaturitas recién nacidas, tan chulas que son, ¿verdad? Más cuando son cachetoncitos. Y cuando ya crecen un poquito con esas piernitas bien bonitas, bien gorditas, y los piececitos bien, y tan lindos que son, pero son ay Señor, una fuente de maldad. En su naturaleza ya viene incluida. No tienen que esforzarse para ser malos, ya ellos vienen así. Así bien. Si no, hagan una prueba. Un niño, si usted ve hacer algo, no lo haga. ¿Qué es lo primero que hace? Obedecerlo. No, hermano. Lo primero que hace es llevarle la contraria. ¿Por qué? Porque esa no es naturaleza. Así dice, el corazón es perverso. El corazón así es. No necesitamos esforzarnos para hacer el mal. A veces con solo voltear, ahí ya estamos. El corazón. Tremendo, ¿verdad? Y es necesario que nosotros entendamos y conozcamos que somos malos. Que nuestro corazón es malo. Es perverso. Dice que es engañoso, perverso e incircunciso. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, dice, los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Miren qué tremendo. Tenemos una capacidad para hacer el mal que no nos imaginamos. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa maldad? Proverbios 9:13.
13. Yo creo que... No, no es ese. Perdonen. Es Jeremías, perdonen, 9:13. Dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. Y dice, no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Fíjense lo que es la perversidad del corazón. La ley es santa, pero dice que la dejaron. No obedecieron a la voz del Señor. El Señor les habla constantemente. Y dicen amén, amén, amén. Pero el resultado de nuestro diario vivir, allí es donde se muestra o se hace notar o se da a ver lo que realmente si estamos oyendo la voz del Señor. Porque es fácil, como yo siempre he dicho, es fácil reunirse o armar un grupo de hermanos y reunirse y decir gloria al Señor porque aquí nos bendice, aquí nos da, aquí. Entonces, primeramente, estamos, gracias al Señor porque nos reunimos. Gracias al Señor porque nos ha hecho salvos. Gracias al Señor porque nos ha hecho sus hijos. Pero el Señor no solamente quiere que seamos salvos de nuestros pecados, sino que le conozcamos. Porque el conocimiento, no de la palabra, sino que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Pero si nosotros estamos viviendo según el estándar de nuestro corazón perverso durante toda la semana, porque no nos ven los hermanos, nuestro hablar es diferente. Porque no nos ven los hermanos, nuestras acciones son diferentes. Pero llegando el domingo o miércoles o lunes, nos ponemos el vestuario de religión y nos vamos para la iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, Señor le bendiga, hermano. ¿Qué le ha hablado el Señor ahí? Nuestra conducta, qué preciosa en la iglesia. Pero en el trabajo, el jefe le dice algo y uno... El maestro le dice algo al alumno. ¿Por qué, hermano? Porque el corazón es perverso. Y nos engaña aún a nosotros, haciéndonos creer que somos buenos. Que somos los plus ultra cristianos. Que no necesitamos que alguien nos corrija porque yo leo las escrituras, si es que las leemos. Yo leo las escrituras. El Señor me ha mostrado, pero al hermano lo veo
tremendo, hermano, el corazón. Tremendo, tremendo. Me dejaron, dicen. No obedecieron. No caminaron. Yo muchas veces me pregunto y yo le he preguntado a hermanos y me dicen, si conoce, cuando yo hago la pregunta a veces, mira, y realmente estos hermanos conocen lo que es la palabra de la cruz. ¿Saben ustedes qué es eso de la palabra de la cruz? Y me dicen, todavía no le llega. Porque esa es una enseñanza que el Señor quiere que entendamos para que nosotros caminemos conforme a su palabra, conforme a su voluntad. O sea, como decía, qué aspectos del Señor estoy conociendo, me estoy identificando, estoy conociéndolo. O sea, cuando yo estoy orando, ¿cuál es mi necesidad? ¿Cómo me presento delante del Señor? Señor, yo te necesito, pero me presento delante de Él como un hijo o como un pedigüeño. Señor, dame un trabajo. Señor, bendíceme aquí. Señor, dame de comer. Señor, dame aquí, dame este zapato, dame este aquí, dame allá, dame allá. Y nunca le decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo tuvo ese encuentro con el Señor. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Un encuentro, pero un encuentro delante del Señor que digamos como Isaías, ¡ay de mí! Que mis ojos han visto. Pablo tuvo que caer. Tuvo que ser derribado. Y muchas veces el corazón nuestro nos hace ser orgullosos, soberbios. Y es necesario de que tengamos un encuentro con el Señor para que nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra altivez sea borrada, sea quitada. ¿Cómo se manifiesta? Me dejaron, no obedecieron, no caminaron. Pero son hijos de Dios. Solo que necesitan ser transformados. Ser, como dice, que nuestra mente sea transformada para que lleguemos a conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Pero muchas veces nosotros nos conformamos con sacar la Biblia el día domingo, venir a la reunión. Gloria al Señor, aleluya, cantamos, damos el diezmo, la ofrenda, nos vamos y tiramos la Biblia en la casa y nos olvidamos de que vamos de la iglesia y vamos a ver el partido, pues hoy juega Brasil. O quien sea y no se nos olvida ya que somos hijos de Dios. Y nos comenzamos a identificar con el mundo. Fíjense qué tremendo. Dejamos lo espiritual y comenzamos a vivir lo natural, lo que es material, lo que es perecedero. Entonces ahí consiste, ahí tiene uno que hacerse una pregunta. Como me la dijeron a mí una vez. ¿Y tú cómo sabes que eres salvo? Y yo me quedé, Padre.
Entonces la pregunta que uno puede hacerse ahí realmente, si soy hijo de Dios, estoy siendo transformado, ¿qué tanto porcentaje del Señor ha crecido en mí y qué tanto porcentaje de nuestra humanidad se está manifestando? Había no me acuerdo en qué congregación, pero se decía esto: ¿a qué hueles? ¿Cuál es tu olor? ¿Cristo? ¿O todavía hueles a lomo? A lomo de res, a costilla de cuche, a carne, pues. ¿A qué huele cuando uno se le acerca? ¿Cuál es tu olor? ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Cuál es tu aroma? ¿Cuál es tu perfume? ¿Es carne o es Cristo? Yo no sé por qué, pero el libro de Cantar de los Cantares, la Sulamita decía: oh, si él me besara con besos de su boca. Bien espiritual, ¿verdad? Pero cuando el Señor la visitó, cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Tremendo, ¿verdad? Pero llegó un momento en que digo: este es mi amado. Aleluya, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo se manifiesta? Me dejaron, no obedecieron y no caminaron. Fíjense, me dejaron. ¿A quién dejaron? La fuente de vida. No obedecieron a la voz del Señor. Les está hablando, pero no le obedecieron. ¿Por qué? Porque su corazón está en otras cosas. Por eso no le obedecieron. Y no caminaron, ¿por qué? Porque no sabían cómo caminar. ¿Cómo van a caminar si no saben cuál es la voluntad del Señor? Como digo yo, si las escrituras no son nuestro interés personal durante el día, durante nuestro diario vivir, ¿cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? Si nuestra comunión no es con el Señor, ¿cómo lo vamos a conocer? Pero me dejaron, no obedecieron, no caminaron. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Fíjense que la sabiduría, la valentía y la riqueza no es producto que produce el hombre, el Señor la provee. ¿Cierto o no? Si no, vemos muchos hermanos que ahí andan buscando trabajo y el Señor les ha cerrado la puerta. Y buscan, dan currículum por un lado, currículum por otro. Y yo, hoy sí, y tal vez tiene la capacidad pero no lo llaman a él, llaman al que está a la par. Es una gracia del Señor. Es una misericordia del Señor. Es una bendición del Señor si somos sabios, somos valientes o seamos ricos. Porque eso es un don del Señor, que lo provee a quien Él quiere. Y muchas veces nosotros queremos lo que el hermano tiene. Y si el Señor no se lo da a usted es porque tal vez no lo necesita o porque sabe de que si se lo da,
lo va a hacer perderse. Pero dice, no se alabe. En el 24, Jeremías 24. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Yo buscando el significado de estas dos palabras, me voy dando cuenta que casi son la misma cosa. Conocer, saber. Y dice, mas alabes, muchas veces las riquezas que el Señor nos da, la sabiduría o la valentía que el Señor nos da, nos hace enorgullecerse, nos hace ser altivos. Pero ahí dice el Señor, no se alabe por lo que el Señor le ha dado. Alábese en qué? En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice que nuestro anhelo, pues por así decirlo, sea conocerlo y entenderlo. Que nuestro anhelo sea de que veamos cómo es Él, quién es Él, para qué Él nos está usando o para qué Él nos está reuniendo, para qué Él nos ha rescatado, para qué Él nos ha hecho hijos de Dios. Conocerlo a Él, entenderlo a Él. No sé si es Osea que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y cuando habla de dos juntos, está hablando del Señor y yo o usted. ¿Quién se va a poner de acuerdo? ¿El Señor conmigo o yo con Él? Imagínense. El soberano, el creador, la fuente de la vida, poniéndose de acuerdo conmigo. Misericordia. Pero así vivimos, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra petición, póngale atención a la petición de su corazón. Señor, dame. Señor, hazme. Señor, quítame. Señor, aquí, Señor, allá. Y es como diciéndole, Señor, tú no estás haciendo nada. Todavía estoy como... Pues sí. ¿Cómo no va a estar en las condiciones que está si su corazón no se doblega delante del Señor? Si su corazón no se humilla delante del Señor. Si su corazón no reconoce su maldad. Si su corazón dice yo soy bueno. Si su corazón dice yo no le hago un mal a nadie. Hermanos, es cuestión de considerar y reconocer que la sabiduría, la valentía y la riqueza viene del Señor. Y como dice ahí, al glorificarnos o al alabarnos o al vernos, dice, alábese en esto, en entenderlo a Él, conocerlo a Él. No importa si mi hermano o mi hermana lo está haciendo.
fíjense de que yo sé de que esto que estamos compartiendo ahora lo está viendo mucha gente, no sé ni quién sea. Y cuando pensé en eso dije, Padre, si no es cualquier cosa lo que se va a decir, si la iglesia del Señor necesita ser edificada, pero el Señor necesita que entendamos y que conozcamos que Él es Dios y que Él hace justicia. Él hace justicia. ¿Por qué dice eso? Porque dice en el verso 26, porque todas las naciones son incircuncisas, dice. Y toda la casa, fíjense bien, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso es que hay que conocerle y entenderle que Él es santo, que Él es perfecto, que en Él no hay iniquidad, que Él es luz inaccesible y que en Él no habita el pecado. Y esos son aspectos que nosotros no le ponemos atención. ¿Por qué? Porque no nos interesa conocer al Señor. Nos interesa ser bendecidos. Y dice en Efesios, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿estamos conociendo al Señor, sí o no? Esa es la pregunta. Porque dice en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si no es una realidad el estar conociendo al Señor como el único Dios verdadero, no nos engañemos, hermanos. Estamos viviendo como religiosos. Hemos cambiado de una religión que antes nos reuníamos, ahora estamos en otra religión aquí. Pero no, el Señor dice que nos ha hecho nacer de nuevo para que seamos hijos. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, para que podamos tener comunión, para que estemos con Él. Para que, como la amada decía, ay, si Él me besara, el Señor esté con nosotros y nosotros estemos besándolo a Él. Comunión, comunión con el Señor. Proverbios 3, 5, 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. La pregunta es, ¿el corazón perverso o el corazón que ha sido transformado o está siendo transformado? No te apoyes en tu propia prudencia, dice. 6. Reconócelo. No, 6. Reconócelo en
todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Y esto es, teme a Jehová, y el que teme a Jehová hace algo. ¿Continúa viviendo en la maldad? No dice que se aparta del mal. Pero dice, confía en Él de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia sabiduría, en tu inteligencia. No. Reconócelo. Reconoce lo que lo necesitas. Si el Señor no hace una obra en nosotros, nosotros no podemos continuar, porque dice que Él produce el querer como el hacer por su voluntad. Nosotros tal vez podamos pensar, pero la iniciativa no proviene de nosotros, el querer no proviene de nosotros, el hacer no viene de nosotros, proviene del Espíritu del Señor y la palabra que ha sido puesta en nuestros corazones, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha hecho hijos de Dios, porque su palabra, su Espíritu, el Señor la envía a sus hijos para que sus hijos puedan tener una relación con su Padre y que el Padre pueda bendecirlos. O sea, toda la obra que nosotros, toda la obra buena que nosotros podamos realizar en nuestras vidas o en la iglesia o a través de la iglesia, si no la produce el Señor, eso es vano. Así de sencillo. No sirve. Pero si es el Señor que ha venido a nuestros corazones, el que está tomando el control de nuestras vidas, el que está creciendo en nuestros corazones y está manifestándose de tal manera que no solamente pueda verse el cómo hace el Señor, sino que nuestro olor cuando veamos, bueno, hablando literalmente, Moisés cuando bajó del monte, ¿qué es lo que pasaba? Su rostro resplandecía. Imagínense que resplandecía de tal manera que el pueblo se asustó y no podía verlo y él tuvo que taparse. Entonces nosotros necesitamos ese encuentro con el Señor. Necesitamos reconocerlo. En todos nuestros caminos Él enderezará. Confía en Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Gloria al Señor. Señor les bendiga, hermanos.